Bueno, acá estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con esto de pensar un poco la palabra neoliberalismo, contrastarla con la definición? La definición les aportó cosas, por ejemplo, que no sabían, tenían alguna concepción previa. Bueno, vamos a tratar de mantener estas ideas en la cabeza para transitar lo que sigue de la clase de hoy. Vamos a seguir pensando en esta idea de qué tipo de mundo se pretende construir, especialmente en este paradigma en el que estamos todos inmersos, que parece ser el que viene ganando la batalla en muchos contextos. Y vamos a explorar a través de un artículo al que van a acceder en este mismo dispositivo EVEA, en entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, estoy construyendo con ustedes. Es, básicamente la herramienta que estoy usando es Genially, probablemente ya la conozcan. Bueno, aquí van a encontrar más adelante el texto y también algunas actividades extras que sí van a tener que hacer solitos. En principio, en la parte del inicio de la lectura los voy a estar acompañando hoy. Entonces, así, perdón. Volvamos entonces a la pregunta, ¿qué mundo queremos? ¿Qué mundo quiere este paradigma que viene ganando la batalla? ¿Qué rol cumple la educación desde esa perspectiva? ¿Cómo deberían funcionar las escuelas? ¿Cómo deberían funcionar los actores dentro de esas escuelas? Eso es lo que vamos a estar trabajando en el artículo con el que van a llevar a cabo la lectura, la propuesta de lectura. Bien, una de las cosas que aprendimos durante el año o que intenté enfatizar fuertemente es que es muy importante desarrollar estrategias que nos transformen en buenos lectores, que compensen en gran medida las dificultades que podemos tener por el desconocimiento del código, en este caso del inglés. Entonces vamos a recuperar algunas de esas estrategias que fuimos aprendiendo, como por ejemplo tener cuidado con el uso del diccionario, sabiendo que no siempre es necesario entender todas las palabras para poder entender el artículo, que sí, algunas vamos a tener que buscar en el diccionario, algunas suelo proveerlas yo, suelo facilitárselas con la traducción, pero podemos, antes de agarrar un diccionario, podemos pensar un poquito, tratar de entender el contexto de esa palabra, definir si es realmente importante o no, apoyarnos en los cognados también, que es una estrategia muy importante que trabajamos, las transparencias. Por ejemplo, la palabra neoliberalism es totalmente transparente. Si no sabemos qué es porque no tenemos el concepto, que es otra cosa, no es el código, no es un problema del inglés, es un problema conceptual. Por eso lo trabajamos un poquito previamente, para garantizarnos que todos tengamos más o menos una misma imagen o representación mental de lo que es el neoliberalismo. Hablamos también de la importancia de poder recuperar el contexto de producción de ese texto, dónde lo escribieron, quién lo escribió, sobre todo si se trata de una noticia o de un ensayo de opinión. Esto va a tener un carisma de ensayo-opinión, una característica, perdón, de ensayo-opinión. Y bueno, y vamos a agregar una estrategia más, que es la de lectura de las primeras líneas de los párrafos. Ya vamos a ir allí. Vamos a tratar de hacer un poquito esta propuesta de recuperar las estrategias que fuimos viendo. Cuando ustedes puedan imprimirse el artículo, se van a encontrar con este artículo transcripto en un Word, ¿sí? En un momento vamos a empezar a trabajar con él, que fue sacado de este lugar de internet, Susan Santone Master Blog. Es un blog, por esto sabemos entonces que es un blog, y este es el título del artículo. Inmediatamente vemos a su autora, las secciones que hay en el blog, ¿sí? Vemos algún dibujo, un dibujo que dice acá private, puede llegar a tener que ver en algún aspecto con el tema que vamos a estar abordando en la lectura. Y bueno, pero antes que nada voy a pensar un poco en esta autora, Susan Santone. ¿La conozco? Yo no la conocía. Entonces, para saber desde dónde me va a hablar, voy a tratar de buscarla. Y me encuentro con que es una educadora. I'm an educator and author, también escritora, who inspires joyful change for a sustainable, just world. Fíjense, ¿no? Es educadora comprometida por un tipo de mundo. Y este tipo de mundo tiene estas dos características.
joyful, perdón, esto sería, sí, joyful, sí, es parte de ese mundo, sustainable, sustentable, just, justo. Algunas de estas palabras y este imaginario apareció en las primeras clases que tuvimos a principios de la unidad. La idea de justicia, la idea de sustentabilidad, si no me equivoco, también apareció. Y bueno, este es su blog y su posibilidad de contacto. Esta es la autora. Volvemos al artículo. No veo... tenemos la fecha acá de producción, mayo 2024, es bastante actual. Volvamos entonces al artículo y en este caso voy a utilizar el Word al que van a poder acceder ustedes en las próximas diapositivas. Dijimos entonces que cuidado con el diccionario. Este es un artículo que es un poco más largo de lo que ustedes vienen leyendo. Entonces, una de la estrategia nueva que vamos a aplicar es una estrategia muy útil para poder sostener la atención y la concentración cuando tenemos un artículo más largo, ¿sí? Entonces, dijimos que cuidado con el diccionario. Tenemos acá, fíjense, en el mismo título tenemos ya dos palabras transparentes, neoliberalism, tenemos education, y después la pregunta, what you need to know. Seguramente hay palabras que ustedes ya conocen, pero se las voy a facilitar porque el título es muy importante. Debemos detenernos en los títulos y los subtítulos. Esto se llama paratexto, lo que rodea al texto, y son, junto con los cognados, son las entradas que podemos tener a ese texto rápidas, mientras estamos frescos, lúcidos, que nos empiezan ya a construir una imagen de ese texto. Entonces, Neoliberalism in Education, what you need to know, lo que necesitas saber, desde la perspectiva de una educadora, que tiene en su imaginario la idea de un mundo justo y sustentable. No nos olvidemos de esto. Hablamos de la importancia de los títulos. Acá tenemos uno, están en azul. El segundo título dice Neoliberal Influences on Education. Y acá estamos conectando con algo que charlamos hace un ratito. Es decir, ¿de dónde salen las ideas sobre qué tipo de mundo queremos y cómo se articulan con la educación? ¿Cómo influyen esa educación? A ver si hay algún otro título. Vamos bajando y dice el último título, Keeping the Public in Public Education. Keeping, manteniendo. Keeping the Public in Public Education. Me parece que el adjetivo público, por oposición a ese otro que vimos hace un rato, private, es un debate muy candente en nuestra sociedad, considerando los tiempos que estamos viviendo. Y no es solo actual, esto desde que yo enseño hace muchos años es un tema bastante debatido, bastante disputado en el ámbito de la educación. ¿Qué más miramos para ubicarnos dentro de este texto? Como dijimos, vimos la fecha, perdón, acá, la fecha, no me lo marca. Vimos también el contexto de enunciación. ¿Qué otros elementos aparecen como destacados desde el punto de vista del uso de las letras y demás? No presten todavía atención a las negritas porque las negritas las agregué yo. Pero sí miren, por ejemplo, el punteo. Hay un punteo de ideas que puede estar vinculado con el título que va a estar vinculado con ese título. Hay también un subpunteo dentro de uno de esos puntitos. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Y bueno, empezamos a leer un poquito desordenadamente, siempre, no importa. Vamos a ir construyendo nuestra representación del texto de esa forma. Tenemos presente los títulos, vemos que dentro del subtítulo Neoliberal Influences on Education nos aparece la frase The Purpose of School, el propósito. Governance and Accountability. Esto tiene que ver con el gobierno de la institución, el autogobierno de la institución y cómo responde ante las exigencias, ante lo que se espera de la institución. Views of Inequality, cómo aparece la desigualdad, la perspectiva de desigualdad o de igualdad dentro de esos propósitos, de esas ideas. Y el currículum, habíamos hablado que el currículum es un documento que sintetiza todas estas miradas, ¿sí? Y bueno, después tenemos un párrafo de cierre también acá. Ese es como el primer
la primera entrada que hacemos al texto. No empezamos a leer neoliberal y luego línea por línea, línea por línea. No nos sirve eso. Siempre es bueno prepararse. Entonces acá yo lo que estoy haciendo es modelarles a ustedes cómo abordar un texto, sobre todo un texto un poco más largo. La estrategia nueva que les voy a proponer para este texto es la lectura de primeras líneas de párrafos. ¿Qué entendemos por una primera línea? Puede ser una primera oración siempre y cuando esa oración sea corta, es decir, que no sea el párrafo entero. Puede ser una frase, dos o tres frases que ya me cierran una idea, pero básicamente es eso. Yo acá traté de marcar en negrita lo que podemos considerar primeras líneas de párrafos. Cuando la idea me cierra, es porque ese párrafo ya abrió su tema. Estas oraciones en la gramática textual se llaman topic sentences, oraciones tópicas, porque lo que hacen es precisamente abrir la puerta al párrafo. No dicen mucho, pero sí presentan el tema. Entonces, si las leemos en esta etapa inicial, frescos, tenemos la ventaja de poder construir una imagen de ese texto rápida, bastante cercana a lo que vamos a encontrar y sobre la cual vamos a poder seguir trabajando a medida que leamos en profundidad todo el texto. Tenemos acá entonces la primera oración que dice The world of educational reform overflows with methods and strategies to solve perennial challenges. Yo voy a seguir avanzando. La propuesta es que no se traben con lo que no entienden, sino que vayan tratando de construir ideas con lo que sí entienden. Las transparencias, conocimiento previo. Vamos de nuevo. The world of educational reform overflows with methods and strategies to solve perennial challenges. Vamos al otro párrafo. El otro párrafo es prácticamente toda la oración, no hay manera de cortarlo. But for certain reformers, classroom interventions merely tinker at the edges, failing to target the perceived root of the problem, public education itself. Y les voy a ayudar un poquito con algunas palabras acá. Tinker at the edges es como, estuvimos hablando de metáforas en las últimas clases, es como una metáfora, es decir, toca apenas los bordes. Esta oración dice que las reformas o los reformistas, a través de intervenciones áulicas, apenas pueden tener una idea de lo que es el problema real. Y fíjense lo que dice acá, el problema real parece residir en la idea de public education. Y esta perspectiva, cuando el problema se centra en la frase nominal public education, estamos ya dentro de la perspectiva del neoliberalism. Por eso tenemos la frase Welcome to neoliberalism. Estamos empapados de ese paradigma. Vamos a avanzar un poquito más. Otra oración primera acá, ya del segundo subtítulo. When applied to public education, neoliberal logic sounds like this. Suena así. Public schools are inherently inefficient because they limit choice and reward mediocrity by accepting any kid who walks in the door. Lo leo de nuevo. When applied to public education, neoliberal logic sounds like this. Public schools are inherently inefficient because they limit choice and reward mediocrity. Limit choice and reward mediocrity by accepting any kid, cualquier chico, who walks in the door. ¿Qué problema estamos viendo acá? Pareciera haber una crítica a una escuela abierta a any kid, cualquier chico. ¿Sí? Vayamos a la siguiente primera oración. At first glance it sounds kind of appealing. Who doesn't like innovation? ¿A quién no le gusta la innovación? Vamos, pensémosla, ¿qué pasa acá? Who doesn't like innovation? Acá vemos entonces ese punteo en el que nos vamos a meter con más detenimiento
en la lectura profunda y vamos a leer juntos el cierre de este párrafo, de este artículo. Entonces vimos las primeras oraciones, pensamos un poco esas oraciones en el marco de la escritura de este texto y ahora, todavía frescos, sin demasiado cansancio, vamos a leer el cierre de este texto. It goes without saying, no hace falta aclarar, algo así sería, that jobs are important and that businesses, like all sectors of society, have a stake in our educational system. Moreover, bureaucracy in any sector is burdensome and frustrating. No se traben con las palabras que no conocen. Piensen en bureaucracy, frustrating, in any sector. Las tres son transparentes. But neoliberalism isn't just improving management. It's about changing the very nature of public education. Neoliberalism's creeping influences is eroding the civic mission of schools and redirecting it to serve ever narrower ends, fines cada vez más y más y más estrechos. The case here is thus not against improving education. The case here, fíjense acá está hablando la autora, mi punto de vista acá. The case here is thus not against improving education, but for changes that preserve public accountability and the commitment to equitable serving all students. Here are the questions we need to be asking ourselves. To what extent will society be able to meet civic goals if schools only prepare children to meet economic ones? The answer may lie in the questions we pose of our educational system. What do communities need from citizens? This question will dar lugar, a very different response than what does the economic need from its workers. Bueno, los voy a dejar acá para que trabajen con más detenimiento este texto. Sé que es demandante, pero quise modelarles una nueva estrategia que les permite a ustedes de algún modo, voy a volver un poquito a la imagen para que nos veamos. Entonces les decía, la idea en este momento es que ustedes, habiendo hecho este camino juntos de preparación, de entrada al texto, trabajen y profundicen con una lectura más detallada, siguiendo las consignas que les voy a proponer en la próxima diapositiva. Van a encontrar dos links, un link que los lleva directamente a este texto y, perdón, va a ser un solo link porque va a ser este texto con las actividades de lectura profunda ya incluidas allí. Así que bueno, les deseo una buena lectura, una reflexión interesante posterior a la lectura y nos vemos la semana que viene.